Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el refuerzo sobre el ingreso de las macromoléculas. Antes de esto vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el ingreso, es decir, exocitosis y endocitosis. La endocitosis es un mecanismo de transporte activo por medio del cual las células ingieren diferentes clases de moléculas. Los principales tipos de endocitosis son fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y pinocitosis. La fagocitosis es la ingesta de partículas sólidas relativamente grandes, tales como microorganismos, partículas insolubles, células dañadas y restos celulares. En este proceso, la membrana plasmática emite extensiones llamadas pseudópodos que envuelven al material por ingerir, lo introducen y forman una vesícula llamada fagosoma que se desprende de la membrana para incorporarse al citosol. A continuación, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan el material fagocitado. A la vesícula formada por la unión de un fagosoma y un lisosoma se le llama fagolisosoma. Los eucariontes unicelulares, como los protozoarios, se alimentan mediante fagocitosis. En la especie humana, la fagocitosis es un medio tanto de defensa contra microorganismos invasores, por ejemplo, bacterias, como de eliminación o reciclaje de restos celulares, y es realizada por células fagocíticas llamadas macrófagos y neutrófilos. En la fagocitosis, todo el material que entra a la célula termina en los lisosomas para su degradación, y los resultantes fragmentos de desecho se eliminan mediante exocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un proceso selectivo en el que la célula incorpora solo macromoléculas identificadas por receptores de membrana específicos. Este mecanismo es el tipo más común de endocitosis en las células animales. El proceso mejor caracterizado de endocitosis mediada por receptores es aquel que ocurre con la formación de vesículas revestidas de una proteína llamada clatrina. En este proceso, las macromoléculas que se van a ingerir se adhieren a los receptores específicos situados en la superficie celular. Estos receptores son proteínas transmembrana que por su lado extracelular se unen a las macromoléculas ya mencionadas y por el lado citosólico se adhieren a una cubierta de clatrina. Una vez que las macromoléculas se unen a los receptores, el complejo formado por ambos componentes entra a la célula en forma de una vesícula revestida de clatrina. Cuando esta vesícula se desprende de la membrana plasmática y se libera en el espacio intracelular, se elimina la cubierta de clatrina. A continuación, la vesícula que aún transporta a los receptores y a las macromoléculas se fusiona con la membrana de un organelo llamado endosoma. Dentro del endosoma se produce la separación de las macromoléculas y los receptores. Luego, los receptores regresan a la membrana dentro de vesículas derivadas del endosoma, llamadas endosomas de reciclaje. Por otro lado, el endosoma con las macromoléculas ingeridas se desplaza hasta encontrarse y fusionarse con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan a las moléculas internalizadas. La pinocitosis es un proceso en el cual las células ingieren líquidos y pequeñas moléculas solubles sin hacer ningún tipo de selección. Todas las células eucarióticas ingieren continuamente líquidos y moléculas por pinocitosis.
Tras captar el material del espacio extracelular, la membrana de la célula se repliega y forma una vesícula con el contenido ingerido, llamada vesícula pinocítica o pinosoma, la cual se fusiona a continuación con los lisosomas, que degradan las partículas, cuyo contenido se puede liberar para mezclarse con el citoplasma. La exocitosis o secreción celular es el proceso por el cual las células expulsan moléculas grandes a través de vesículas que se fusionan con la membrana plasmática para ser usadas por la propia célula o por otras células en diferentes procesos biológicos. Las vesículas se producen principalmente en el aparato de Golgi, pero también pueden provenir de otros compartimentos, como los endosomas. Existen dos tipos de exocitosis: constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se realiza en todas las células y sirve para la liberación de componentes de la matriz extracelular o solo para transportar proteínas de la membrana recién sintetizadas que son incorporadas a la membrana plasmática después de la fusión de la vesícula de transporte. La exocitosis regulada, a su vez, es un proceso que realizan las células especializadas en la secreción. En este caso, los productos moleculares no se quedan en la periferia de la célula, sino que se expulsan al espacio extracelular. Esto sucede, por ejemplo, en las neuronas, las células del epitelio digestivo y las células beta pancreáticas, que secretan neurotransmisores, enzimas digestivas e insulina, respectivamente. Como acabamos de ver en el video, chicos, entonces el transporte de macromoléculas consiste en un proceso de eliminación y de absorción de sustancias, pero mucho más grandes, como son los polisacáridos, proteínas, o también podrían ser algún tipo de enzimas, pero que su tamaño sea bastante grande, por el cual no se les puede facilitar el paso por medio de los sistemas de transportes anteriores que habíamos visto, como es el transporte pasivo y el transporte activo. Entonces, para las macromoléculas se va a utilizar dos mecanismos: la exocitosis y la endocitosis. La exocitosis quería decir, va a ser la salida de la parte del citosol, de la parte interna de la célula. Estas se van a formar las vesículas y van a eliminar todo el compuesto para que esto sea liberado o para que sean utilizados por otras células. Y la endocitosis consiste en el ingreso de estas sustancias que la célula necesita al interior del citosol. Vamos a ver entonces la exocitosis. Tiene lugar cuando una macromolécula o una partícula debe pasar del interior al exterior de la célula, es decir, de la parte interna tiene que ser eliminada. Y esto lo va a realizar por medio de las vesículas secretoras. Podría ser en el ser humano, por ejemplo, en el caso de la insulina, en el caso del páncreas segrega la insulina, entonces aquí va a ocurrir este proceso de eliminar la cantidad de insulina por medio de las vesículas secretoras. Vamos a tener dos tipos de exocitosis de acuerdo a la vesícula que va a actuar. Las vesículas se producen de manera regular en la célula y contienen un vertido al exterior sin la necesidad de que haya algún estímulo. Y cuando hay algún tipo de estímulo, las vesículas se producen y liberan su contenido al exterior solo cuando la célula es estimulada por alguna señal extracelular. Entonces estos son los dos tipos. Cuando no hay ningún tipo de estímulo, la célula sigue haciendo este proceso, pero también lo puede hacer y mucho más fuerte cuando las vesículas o cuando la célula recibe un estímulo del exterior. También tenemos el caso de la endocitosis, que consistía en el proceso del ingreso de partículas de la parte externa hacia la parte interna de la membrana plasmática, es decir, al citoplasma o al citosol.
Es un proceso de incorporación de sustancias al interior de la célula. Se produce por la invaginación y se forma la vesícula que luego es ingerida hacia el interior. También vamos a tener de dos tipos, fagocitosis y la pinocitosis. En este caso, la fagocitosis consistía en el tamaño de las partículas. Si es superior a 150 micras, va a conocerse como la fagocitosis. Fagocitosis era entonces encerrarle a todas estas partículas por medio de la membrana plasmática y esto hacer que ingrese. Y la pinocitosis, en cambio, cuando las moléculas son un poquito más pequeñas que los 150 micras. En este caso contiene fluidos y va a ocurrir de la misma manera, pero estas moléculas van a ser mucho más pequeñas. Este proceso lo van a realizar para que las células adquieran todos los nutrientes que necesite para cumplir sus procesos metabólicos. Entonces espero que haya quedado claro, chicos, el tema de endocitosis y el exocitosis, que son dos procesos tanto de entrada como de salida de macromoléculas, debido a que ya no pueden pasar sin gasto de energía solamente por la membrana plasmática, sino necesitan algún tipo de vesícula que les va a servir de transporte para que este proceso continúe, tanto de ingreso de macromoléculas como la salida de los desechos de estas macromoléculas. Gracias por su atención, chicos. El día de hoy no tienen ninguna actividad que presentar. Nos veremos el próximo jueves con un nuevo tema. Gracias por su atención.